Bien, en la clase anterior, para hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo, señalábamos que hay algunos elementos que son esenciales, comunes a todo contrato. Decíamos que, de conformidad con el artículo 1251, hay elementos que no pueden faltar en ningún contrato, ninguno. Y esos elementos los establece claramente ese artículo al decir que son el consentimiento, la capacidad, el objeto, que tiene que ser lícito y posible, y yo agregaba la causa. Hoy estamos viendo uno de esos elementos, uno de los más importantes, realmente, que es el consentimiento. Sin consentimiento no hay contrato. En el tema de la capacidad hemos hablado sobre la capacidad relativa. Vamos a ver cómo cuando hay incapaces relativos es posible que haya contrato. Y en el caso del objeto, pues eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante del curso. Entonces, estamos en el tema del consentimiento, uno de los elementos esenciales comunes a todo contrato. Más adelante vamos a hablar sobre los elementos que son especiales, que aparecen en algunos contratos, en algunas clases de contratos, los elementos especialísimos, los elementos naturales y los elementos accidentales. Pero ahí vamos en ese orden. Entonces, hoy vamos a terminar precisamente, espero, por el tiempo, lo que es el consentimiento. La clase de hoy va a ser una clase bastante especial, dado que le voy a pasar la estafeta a Manuel Valiente para que nos hable sobre el consentimiento, pero viéndolo ya a la luz de algunas leyes que han sido creadas recientemente. Se dice que el derecho es cambiante y es cambiante, va avanzando, va mejorando, bueno, a veces no mejora, pero es cambiante. El derecho civil nuestro no cambia mucho, porque recuérdense que es un derecho que está fundamentado en el derecho natural, y el derecho natural generalmente no cambia, pero o no cambia mucho, pero sí hay algunas leyes que nos marcan un cambio, y una de esas leyes son precisamente las que tienen que ver con el consentimiento. Manuel nos va a hablar sobre los momentos de formación del consentimiento. Vamos a ver algunas formalidades para el consentimiento, y vamos a ver algunas de las normas más recientes que de alguna manera pues afectan al consentimiento, y que no obstante algunas de ellas pues las verán en derecho notarial. Ya considero mi obligación que las conozcamos anticipadamente. Entonces, sin más preámbulo, le paso el micrófono a Manuel Valiente. Desde luego yo estoy siempre con ustedes, vamos a estar viendo la clase, y al terminar la misma pues entramos a la fase de preguntas, en la cual pues Manuel también me va a acompañar para resolver todas las dudas que pudiera generar la clase del día de hoy. Entonces, Manuel, la clase es toda suya. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, efectivamente, pues miren, el día de hoy pues vamos a abordar ahí sí que unos temas bien interesantes, un tanto, digámoslo así, de actualidad, porque realmente, pues como dice el licenciado, realmente nuestro código pues no sufre, o realmente nuestro derecho civil realmente no sufre muchas modificaciones como tal, más que ciertos agregados de que se realizan por, pues ahí sí que por la mera necesidad en cuanto a aspectos temporales, como es el caso que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, a mí realmente me gusta, como ustedes saben, y los que ya me conocen ahí a través de los repasos y a través de algunas clases que pues he tenido la oportunidad de dar con ustedes, pues a mí lo que me encanta siempre es retrotraer y ubicarlo, sobre todo en dónde es que estamos situados, qué es lo que hemos visto y para qué nos va a servir, ¿verdad? Sobre todo esto último, porque muchas veces, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, nos enseñan mucha doctrina, nos enseñan muchos aspectos legales,
jurisprudenciales, pero al final del día nosotros no sabemos qué hacer con eso, ¿va? Entonces, ¿de qué nos sirve tener toda esa información si no sabemos cómo utilizarla? Entonces, ahorita vamos a iniciar, pues, haciendo esa perspectiva general, tanto de derecho de obligaciones como negocio jurídico y contratos, que es lo que estamos viendo durante este curso. Es importante acotar de que en Derecho Civil 3 nosotros tuvimos la oportunidad de ver todo lo relacionado y todo lo referente a las obligaciones. Vimos que, por ejemplo, las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer determinada actividad como tal. Y eso es lo consistente en una obligación en sí. Y tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que el objeto de la obligación sea siempre lícito y posible. E incluso dentro de estas obligaciones vimos que una de las fuentes de las obligaciones es efectivamente lo que tenemos hoy acá, el contrato, ¿sí? Entonces, las obligaciones van a ser el eje final de lo que nosotros vamos a constituir como un contrato. Luego vamos a tener el negocio jurídico, que el negocio jurídico no va a ser nada más y nada menos que una declaración de voluntad unilateral o bilateral, que va a ser consistente en crear, modificar o extinguir obligaciones. Así de sencillo. Pero ojo acá, unilateral o bilateral, ¿sí? Y cuando ya estamos presentes en el negocio jurídico bilateral, es cuando ya nos topamos con los contratos. El negocio jurídico bilateral va a ser lo que nosotros conocemos como contrato, ¿sí? Entonces, quiero que tengan bien en mente eso. La obligación, el negocio jurídico y el contrato son tres cosas totalmente distintas. Sin embargo, una es subsistente de la otra. De esa cuenta tenemos de que el contrato lo vamos a tener acá. Este va a ser nuestro contrato. Figurémonos de que aquí va a estar un contrato. Dentro de ese contrato vamos a tener un negocio jurídico, ¿sí? Y dentro de ese negocio jurídico, precisamente vamos a tener lo que es una obligación, ¿sí? Acá tenemos las bases legales que ahorita vamos a entrarnos un poco más, pero antes de entrar de lleno con cada una de estas instituciones y con las que vamos a ver a continuación, quiero yo mostrarles un video, un pequeño video que pues yo tuve la oportunidad de traducir de un curso de que tuve la oportunidad de llevar y que pues es muy entretenido y muy interesante de observar porque rompe con las expectativas que nosotros traemos de qué es un contrato. Porque al final del día es cierto, cuando nosotros, la primera imagen de que se nos viene cuando decimos contrato, ¿qué es? Es un papel con firmas, tal cual. Pero no, un contrato no es eso, un contrato es más allá que eso. Entonces, vamos a verlo a continuación. Los contratos están en todas partes, no solo en un gran acuerdo formal entre grandes corporaciones donde uno va a comprar al otro y viceversa, aunque eso es lo que parece, algo así. Pero ya sabes, de hecho, están en todos lados a través de la vida. No sé cuántas veces en el transcurso de la semana entras en un estacionamiento, te dan un ticket, parqueas tu carro y lo dejas. Van a cuidar más o menos de tu carro y tú les vas a pagar. Esto es un contrato de depósito. Entras a la lavandería y te quitas el traje y la persona detrás de los escritorios te da un recibo. Bueno, eso es importante porque así es como sabrán qué traje es el tuyo, pero ese recibo también es un contrato. E incluso, si no hubiera un recibo, lo dejaras ahí y regresaras un par de días después a recoger el traje, bueno, ellos esperan que les pagues y tú esperas pagarles. Eso es un contrato. Entras en un restaurante, pides el bistec con papas fritas y todo lo demás, y luego recibes la cuenta y la pagas. No puedes simplemente decir, bueno, qué rico estuvo, muchas gracias por la cena, te veo mañana. Queda en el entendido que ellos te van a dar de comer y tú les vas a pagar. Y así sigue.
pero se vuelve aún menos formal que eso. Vivo en Nueva Inglaterra y tenemos muchas tormentas de nieve en el invierno. Nieva y un grupo de niños locales llaman a su puerta y dicen: Señor, ¿podemos limpiar su camino de entrada y su calle? Y así sucesivamente. ¿Cuánto cobran? $20. Ok, acepto. Entonces lo hacen y luego llaman a la puerta a recoger lo que pactaron. Nuevamente tienen un contrato contigo. Les debes $20. No lo hicieron como un favor. Ahora se vuelve más complicado que eso. Estás fuera de la ciudad y nieva. Y mientras estás fuera de la ciudad, vienen y palean tu camino de entrada. Y hacen todo eso. Y cuando vuelves, te dicen: mis $20, por favor. Bueno, ¿tienes un contrato para eso o no? Descubriremos más adelante en el curso la existencia o no de un contrato. Ahora bien, ¿qué pasa si, pues, por razones del destino pasa una tormenta de nieve y hay más de 18 pulgadas de nieve? Entonces realizan sus trabajos y pactan los $20, pero te dicen posteriormente, cuando terminan de realizar el trabajo, que ya no solo van a ser $20, porque esta vez costó más el paliar esa cantidad de nieve y ahora son $30. ¿Esto es válido? Bueno, durante el curso vamos a estar profundizando acerca de esos extremos. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay dos preguntas importantes que estoy seguro que ustedes mismos las van a ir respondiendo con el paso del curso, porque efectivamente estos temas nosotros los abordamos de alguna manera en las distintas clases, en las distintas sesiones que tenemos. Pero hagamos una dinámica. Ya tenemos esas dos preguntas. Entonces, en la sesión de dudas que vamos a tener, vamos a discutirlas. Vamos a ver qué es lo que piensan ustedes. En la primera situación en donde existe un silencio y que más adelante vamos a ver y nos vamos a adentrar en cuanto al silencio, en cuanto al consentimiento, ¿existe un contrato realmente ahí o no lo existe? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bien importante, ¿es válido cobrar más de lo pactado a razón del desconocimiento de la cantidad de trabajo o el desconocimiento en general o digamos por caso fortuito o fuerza mayor, que también lo vamos a abordar, que ustedes, esa es una institución de que ustedes ya saben? ¿Se puede pagar más? Así unilateralmente, sin consultarle a ningún tercero, solo la persona individual. Lo vamos a discutir ahorita en la sesión de dudas. Pero lo importante y la síntesis de este video que yo quiero que ustedes traigan a su mente en estos momentos es que nos quitemos la imagen de que el contrato es aquel papel escrito, tal y como lo indicaba el maestro ahí en el video. No es un gran acuerdo largo, litigioso o burocrático, digámoslo así, en donde dos partes acuerdan y convienen en crear, extinguir y modificar obligaciones a través de algo escrito y donde se tengan que intervenir miles de personas. No, realmente un contrato es súper sencillo. El contrato lo vivimos todos los días, desde el hecho de que vas a comprar este café a McDonald's, por ejemplo. Ahí, esto es un contrato que nosotros estamos ejecutando al final del día. También cuando, por ejemplo, el tema del cable, el tema del teléfono, el tema del internet, la cuenta de Zoom, por ejemplo, la cuenta de Google Meet, todo eso al final del día es un contrato, ¿sí? Y para el efecto vamos a ver a continuación concretamente cómo es que se define el contrato y vamos a empezar con los aspectos legales. El artículo 1517 del Código Civil, nos vamos hasta allá, por favor, abran su código y vamos a hacer algunas anotaciones acá. Establece de que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Miren qué interesante. Es muy similar a la definición de que yo les di al principio del negocio jurídico.
¿Qué diferencia hay entre un contrato y un negocio jurídico concretamente? Veámoslo acá. Hay contrato cuando dos o más, ¿sí? Mientras que es un negocio jurídico. El negocio jurídico es una declaración de voluntad unilateral o bilateral. Bi. Es decir, tanto puede intervenir solo una persona como puede intervenir dos personas, ¿sí? Y ya cuando estamos frente a la figura de bilateral, es decir, cuando ya intervienen dos personas, ya es lo que nosotros llamamos como contrato. Esa es la diferencia principal y ojo que se les grabe. Hagan su cuadrito comparativo. Diferencias entre obligaciones, negocios jurídicos y contratos. Consignar las distintas instituciones de cada uno y así se les va a hacer muchísimo más fácil comprender y ubicarse dentro de todo este mundo. Entonces, miren acá qué interesante. Si se dan cuenta, este artículo es muy, digamos, somero al explicarlo. No se adentra mucho en aspectos de definición. Sin embargo, pues tal cual. Eso básicamente es lo consistente en un contrato. Mil disculpas por eso. Básicamente eso es lo consistente en un contrato, o esa es la finalidad. La finalidad es crear, modificar o extinguir una obligación. Pero como tal, ¿qué clase de obligación es la que vamos a extinguir, modificar o crear? Bueno, acá el maestro Rubén Contreras Ortiz hace la aseveración de que acá, para que exista un contrato, debemos incluir un elemento esencialísimo, que es la patrimonialidad. Disculpas por la bulla. Bueno, les indicaba de que el elemento esencialísimo para todo contrato es la patrimonialidad. Y ese aspecto en el artículo 1517 no lo aborda. Entonces vamos a marcar concretamente los aspectos más importantes. Contrato es cuando dos o más, ese dos o más, háganle ahí un círculo, un chirulo, lo que quieran ustedes, pero que sobresalga, ¿sí? Cuando dos o más personas convienen, ese convienen, ¿qué es? Es el consentimiento. El consentimiento que ya lo abordaron ustedes en la clase pasada y vamos a volver a hablarlo y lo vamos a volver a traer a mención acá en esta clase, ¿sí? En crear, modificar o extinguir. Ese es el objeto del contrato, la prestación en sí. Entonces, ese crear, modificar o extinguir lo vamos a colocar como prestación u objeto del contrato. Y finalmente termina como una obligación. Y a esta obligación le vamos a colocar la palabrita patrimonial, ¿sí? Una obligación patrimonial. ¿Qué significa patrimonial? Es decir, de que es económicamente valuable, es decir, es de alguna manera se puede palpar el tema de lo económico, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, pues, consistentemente en todos los contratos que vamos a ver, incluso aquellos que son de calidad gratuita o de tipo gratuito. Esos, a pesar de que no tienen como tal una, digámoslo, un medio dinerario de por medio, hay una especie de que esa especie efectivamente sí es valorable en dinero, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, pues ese es el artículo 1517 que nos define qué es el contrato. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro Rubén Contreras al respecto. Y establece que para que exista contrato es indispensable que dos, y nuevamente aquí es reiterativo, y esto lo pueden ustedes anotar, es indispensable que dos o más personas acuerden, ese acuerden nuevamente es el consentimiento, de manera absolutamente libre, consciente y plena. Es decir, acá miren, esto es bien importante. Los contratos se perfeccionan sí y solo sí si las dos partes que comparecen al contrato están completamente de acuerdo. Si alguna de ellas está insegura y lo firma, esa cláusula de que está insegura y que manifiesta expresamente de que está en desacuerdo, queda nula por completo, ¿sí? Y lo vamos a ver legalmente en dónde está el fundamento, porque efectivamente de esto existe el fundamento, ¿sí? Entonces, continuando, de manera absolutamente libre, consciente y plena, ¿sí? Lo que les mencionaba, dar, hacer o no hacer algo
lícito y posible. Miren, esto de acá, de dar, hacer o no hacer algo posible, esto es lo que nosotros le llamamos, ¿qué? Obligación, ¿verdad? Es una definición implícita, si se dan cuenta, y va en concordancia con lo que les explicaba al principio, de que acá tenemos el contrato, acá tenemos el negocio jurídico, y por último, ¿qué tenemos? La obligación, ¿verdad? Entonces, acá es donde ya se encuentra la obligación en concreto, ¿sí? Por su naturaleza estrictamente patrimonial. ¿Se recuerdan lo que les dije? El elemento esencialísimo. Todo contrato lleva un elemento patrimonial. Y sin ese elemento patrimonial, básicamente, ¿para qué se ejecuta el contrato? No estaríamos frente a un contrato, sino que a un simple acto, una simple institución civil, y no sería un contrato, ¿sí? Entonces, tiene que llevar el aspecto patrimonial. Y cuando ustedes vean un caso, y si en dado caso le falta ese elemento patrimonial, pues ustedes ya saben de que si no lleva un elemento patrimonial, simple y sencillamente no es un contrato. Y por último, pues nos indica o nos define qué es el aspecto patrimonial, que es lo que les decía, es valuable económicamente y permite su enajenación o su transmisión definitiva o parcial. Es decir, cuando hablamos de la definitiva es la propiedad, y cuando hablamos temporal o parcial, estamos hablando de únicamente ¿qué? La posesión por medio de un plazo determinado por las partes contratantes. Y si no hay plazo determinado por las partes contratantes, pues ya será la ley que fije ese plazo. Y pues si en caso la ley no lo fija, ya lo vamos a ver, lo fijará el juez. Bueno, entonces, concretamente, el contrato va a ser este acuerdo de voluntades donde dos o más personas van a declarar su voluntad, van a expresar su voluntad expresamente o tácitamente, ojo acá, expresa o tácitamente, y van a crear, modificar o extinguir algún tipo de obligación. Manuel, ¿cómo así que expresa o tácitamente? Bueno, vámonos al artículo 1252. El artículo 1252 nos establece distintos supuestos en donde las partes van a poder manifestar la voluntad, es decir, van a poder manifestar ese consentimiento de alguna forma, ya sea expresa, tácita o bien por presunción de la ley. Y esto es bien importante, y ojo, que les he mencionado mucho el tema del consentimiento, y es que el consentimiento como tal, y ustedes lo pueden ver en el artículo 1518 ahí en pantalla, es el elemento fundamental, esencial. Ahí sí que el consentimiento lo es todo en los contratos, ¿sí? Si no hay consentimiento, no hay contrato. Entonces, tiene que estar el consentimiento dentro del contrato, así como el tema patrimonial, ¿sí? Pero sobre todo, es más, yo podría aseverar de que el consentimiento es más importante que la patrimonialidad, ¿sí? Porque sin consentimiento no existiera el contrato, ¿sí? Para que nosotros podamos asistir a una tienda, venir y pagar por un artículo, nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento, ¿sí? Efectivamente. Entonces, por eso es de que vamos a abordar ahorita el tema del consentimiento. Y el artículo 1518 nos establece que los contratos se perfeccionan, es decir, validan o nacen a la vida jurídica por el simple consentimiento de las partes, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver la excepción que nos establece ese artículo. Pero de momento quiero que se quede grabado en la mente el tema del consentimiento, que el consentimiento es importantísimo en el tema de los contratos. Entonces, el artículo 1252 ya nos establece que la manifestación de voluntad puede ser expresa, que esa es la forma más ordinaria, digámoslo así, o lo que nosotros rápido traemos a la mente, ¿verdad? De que nosotros decimos, sí, yo quiero efectivamente ese vaso de café agrandado con leche descremada, esplendal y saborizante, no sé, sabor vainilla, por ejemplo. Estoy dando mi consentimiento expreso de que efectivamente eso quiero, ¿sí? Ahora bien, tácitamente, ¿cómo así tácitamente? Y esto se lo voy a explicar con un ejemplo un tanto, bueno, va a ser un tanto divertido. Cuando ustedes, patojos,
están ahí en plan casaca con la chava, o ustedes, chavas, con los patojos, ¿verdad? Obviamente ustedes no van de buenas a primeras a decirle, mira, me gustas y te doy un beso. No, o sea, van midiendo, van ahí avanzando de poco a poco, de primero una caricia en la mano, de la mano pasan al bracito, del bracito pasan, qué sé yo, la mano en la pierna, de la pierna, pues, bueno, ustedes ya saben todo ese proceso, ¿sí? A la hora de que la otra persona acepte digamos, esa conexión física y que él sí lo esté consintiendo de alguna manera con sus mismas acciones, está respondiendo de que efectivamente hay una aceptación tácita. Es decir, la aceptación tácita se va a ver con el tema de pues, las acciones como tal, ¿sí? No va a haber tanto así un intercambio de palabras, porque también puede ser de que sean directos ustedes, cosa que está bien, y vayan al grano, mira, me gustas, ¿verdad? Está bien, no los critico por eso, pero la forma más usual es ir de forma tácita, ¿verdad? Ir midiendo y así sucesivamente. Ahora, trasladémoslo al aspecto de los negocios jurídicos. En el aspecto de los negocios jurídicos, o bien dentro del tracto de los contratos, ya cuando, digamos, nosotros acudimos a una agencia de vehículos, ¿verdad? Nosotros queremos adquirir la nueva Toyota Prado, por ejemplo, 2023, ¿verdad? Nosotros llegamos a la agencia, ¿verdad? Nosotros expresamos tal cual, directamente, de que, mire, yo quiero la nueva Toyota Prado 2023, ¿sí? Pero por el contrario, si hay una forma tácita en donde, pues, como tal, no se está diciendo, no se está expresando de forma clara la voluntad del comprador, sin embargo, él llega a la agencia, mira la camioneta, la abre, ingresa, la toquetea y todo, o sea, hace todo digamos, la cuestión, digamos, de revisión y está hablando con el acompañante, sí, que mira qué bonita, esta va a ser la que voy a querer, que no sé qué, y así sucesivamente. Entonces ahí va a ver el vendedor de que ahí está efectivamente este sujeto de que quiere comprar esa nueva Toyota Prado, ¿sí? Entonces va a llegar con él y le va a empezar a establecer las especificaciones y demás, y le va a lanzar una oferta. Ya va a venir él y va a poder aceptar la oferta perfectamente, pero por esa misma razón, ahí hay una expresión, una manifestación de la voluntad tácita. Jamás dijo él y nunca llegó con el comprador, mire, quiero la nueva Toyota Prado 2023, color tal, ¿verdad? Puede ser de que lo haga, claro, pero eso ya va a ser expreso. Pero tácito es, nuevamente, demostrarlo con las acciones, ¿sí? Y resultar también de la presunción de la ley. Ese es el tercer caso. La manifestación de la voluntad puede ser por la presunción de la ley. Es decir, cuando ya la ley le dicta expresamente o le dicta de alguna manera qué es lo que debe de hacer y obviamente va a tener que obrar de esa manera, ¿sí? Eso en cuanto al tema de los contratos. Y en los casos que ésta disponga expresamente. Bueno, es lo que les comentaba de la ley, perdón, mil disculpas. Entonces, continuando, les decía, miren qué interesante eso. Esos son los tres aspectos en donde nosotros vamos a poder podemos ver de que esa manifestación de voluntad va a estar ahí. Es decir, el consentimiento está implícito dentro de ese contrato. Por una forma expresa, es decir, hablado, establecido directamente por la persona, por la parte contratante. Segundo, va a poder ser tácitamente por las acciones del contratante, que esto, miren, bien interesante, porque otro ejemplo de lo tácito puede ser el tema del arrendamiento. Dentro de un contrato de arrendamiento, ustedes van a notar de que cuando venza el plazo establecido del contrato, por la permanencia y por el establecimiento tácito del inquilino como tal, se va a renovar el contrato,
pero es que es porque hay un ánimo de permanencia ahí. Con sus acciones está demostrando de que quiere permanecer ahí. No va a decir absolutamente nada y tácitamente se va a renovar. ¿Por qué? Porque también la parte, el arrendante le va a decir, no le va a decir absolutamente nada, simple y sencillamente va a poder continuar ahí haciendo sus fines de hogar, y la otra parte va a permanecer ahí en el tiempo establecido, ¿verdad? Y pues ya vamos a ver esas disposiciones especiales, se renueva con base a el plazo establecido siempre dentro del contrato, ¿verdad? Pero ese es otro ejemplo. Y luego, pues puede ser de que medie el aspecto de la ley, de que ya la ley nos diga de que determinada acción deberá ir constada de esa forma, pues de forma imperativa. Entonces nosotros pues tenemos que adherirnos, ¿verdad? Entonces sí, esas son las tres formas. Ahora bien, ¿qué pasa con el silencio? Lo que mirábamos en el video. ¿El silencio se considera una manifestación tácita de la voluntad? Pues déjenme decirles de que no. El silencio, de acuerdo al artículo 1523, el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad. Ese no se considerará, encerrémoslo con un círculo. Miren, es importantísimo, porque muchos pues confunden estos aspectos y piensan de que pues el silencio o la simple, pues ahí sí que, bueno, sí, tal cual el silencio en sí, pues va a consistir en una aceptación tácita, y no lo es. Nosotros tenemos de que de alguna manera, aunque sea con un gesto así, tenemos que aceptar, ¿me entienden? O con, ya, pero estamos aceptando de alguna manera. Pero si nosotros nos quedamos callados y quietos y así como que, pues, eso no se considera como una aceptación tácita. Y acá les vengo a traer la anécdota de un amigo, ¿no? Hay un amigo de que pues ahí lo pasa acosando una chavita, donde le pasa diciendo, mira, es que vos, yo soy tu amor de tu vida, ¿no? Puchica, dice el otro, así como que, ¿y qué onda con esta? Entonces el otro se queda así como que, simplemente no le dice nada para no herir sus sentimientos, ¿me entienden? Entonces, ahí hay un silencio. El silencio es básicamente el equivalente a decir un no, ¿me entienden? De la forma ordinaria. Pero existe una excepción. Vamos a ver el artículo 1253. El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino, y ojo, yo les recomiendo particularmente las excepciones, márquenlas con un color diferente, así como que únicamente la excepción, así. Si no, obviamente hay una excepción. Si no, en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. ¿Cómo así? Me van a decir. Bueno, esto tiene su fundamento en otro artículo, y es que lo que sucede, y es algo que vivimos cotidianamente y que a lo mejor nosotros omitimos, y principalmente se da en los temas de los contratos mercantiles, con los contratos, por ejemplo, de suministros, ¿verdad? Que si bien es cierto, digamos, esto no llega al rubro mercantil, sin embargo, pues tenemos que comprender, y cuando lleguen ustedes a derecho mercantil, van a ver de que el Código de Comercio se establece de que utilizará subsidiariamente nuestro Código Civil para ciertos aspectos fundamentales y de principios, y tal cual, este es el caso de uno de ellos, el silencio. Ustedes cuando han ido a la tienda, pues miran el camioncito, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿sí? Ese es el ejemplo como que más fácil y más rápido que yo les puedo dar en estos momentos. Miran el camioncito de Coca-Cola y observan de que simple y sencillamente llegan a la tienda, recogen las botellitas de Coca-Cola vacías y les dejan nuevamente al chino de la tienda las Coca-Colas llenas. Y no se cruzan palabra. El otro no le dice ni siquiera gracias ni buenas tardes, no les dice absolutamente nada. Entonces, en este supuesto, resulta ser de que sí existe un pacto previo, en donde hasta que la persona obligada, o en este caso alguna de las partes, tenga que establecer, tenga que explicarse y decir, mire, hoy no voy a querer, ¿verdad? Pasa algo similar como por ejemplo con el tema del agua salvavidas, aunque el agua salvavidas
siempre le tenemos que dar paso y de alguna forma siempre le vamos a tener que dar nuestro consentimiento de que si queremos. Pero en el caso de las Coca-Colas, por ejemplo, en este que sería un contrato como tal de suministros, acá sí se da este aspecto y vamos a ver para el efecto el artículo 1526. Por favor, vámonos al artículo 1526 y efectivamente acá marquemos este artículo como silencio y vamos a relacionarlo con el artículo 1253 y viceversa. También vamos a señalar de la misma manera el artículo 1253 para que lo tengamos ahí en mente y que no se nos pierda sobre todo. Si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el ofertante lo hubiere dispuesto, se reputará concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. Es decir, en esta última parte es lo que justamente el artículo 1253 nos establece la obligación de explicarse. Es decir, se necesita precisamente de esa explicación que nos indica el artículo 1253 para que dejen de llevar o de repartir ese producto y que ya no se entienda el silencio como la aceptación tácita. Que ojo, les digo aceptación tácita porque para que eso suceda tiene que haber un acuerdo previo. Entonces, al final del día, digamos, termina siendo expresa. Pero esa es la única situación en donde efectivamente se puede dar este silencio. Si no, pues ya saben, el silencio básicamente es un no rotundo. Por aquello de que también hay más de algún chico o alguna chica anden las mismas que a ese amigo que le está sucediendo esa situación. Bueno, entonces, una vez agotado ese tema en cuanto a la voluntad declarada de las partes, el consentimiento en sí, vamos a pasar al siguiente elemento, que es el tema de la capacidad, que no me voy a entrar mucho en ello porque eso ya lo vieron en la clase pasada ustedes, y es en cuanto a que establece para que una parte pueda intervenir dentro de un negocio jurídico, tiene que estar legalmente capacitado para ello, ¿sí? Y vamos a ver el 1254 nos establece justamente este supuesto. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces. ¿Quiénes son aquellas personas que se declaran específicamente incapaces? Entonces, eso es lo que nos va a establecer el artículo 9 del Código Civil. ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que nos dice el artículo 9 del Código Civil? Y de una vez, ahí, integración normativa. Colóquenle ahí un guioncito, artículo 9, Código Civil. Nos vamos al artículo 9 y nos va a establecer precisamente, vamos a buscarlo acá rapidito, para no entretenernos tanto, que es de los primeritos, aquí está. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, a eso marquémoslo y pongámosle 1. Es que eso ya no lo tienen que, ustedes ya en teoría ya lo saben, ¿verdad? Pero no está de más darle una repasadita. Deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas, 2, o de estupefacientes, 3, se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Esos son los declarados incapaces. De ahí en más, todos los demás pueden pues contratar básicamente, incluyendo los capacitados relativamente, digámoslo así, ¿verdad? De que ustedes ya saben quiénes son los capaces relativos, que son aquellos de que tienen arriba de 14 años de acuerdo a la ley, pero realmente son 15, para que de una vez, si quieren ustedes, le pueden hacer la modificación ahí. En el artículo 8, precisamente en su tercer párrafo, nos establece los menores que han cumplido con 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, ¿sí? Pero eso de 14 años quedó ya abolido, por si no sabía, por el acuerdo 260-2019, el acuerdo gubernativo 260-2019, que pues entra o hace que entre en vigor
el convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 138, que básicamente modifica la edad en donde un menor pueda, pues, laborar. Y ojo acá, que con el tema de contrataciones también pasa algo, pues, interesante en estos casos, que acá tiene que haber una intervención siempre de, en su caso, pues, el que ostenta su patria potestad o la representación del menor como tal, o bien, pues, su tutor en su caso, ¿verdad? Y, pues, en ciertos casos, pues, claro, tiene que llevar un proceso judicial en donde se verifique la necesidad de que este menor esté involucrado dentro de un negocio jurídico como tal. Entonces, para ir concluyendo en cuanto al artículo 8 del Código Civil, esta edad se modifica a los 15 años de acuerdo al acuerdo 260-2019. 15 años, recuérdense bien, 15 años. Y lo pueden verificar. Y este le da ingreso o le da admisión a nuestro sistema nacional al convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, para que ustedes lo tengan en mente. Entonces, esos son los aspectos en cuanto a la capacidad. Y ojo, el 1255 nos establece algo bien interesante en cuanto a cuando hacemos, digamos, negocios con capaces relativos. La incapacidad relativa de una de las partes, que realmente es mal llamada incapacidad, realmente sería una capacidad relativa, de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente lo hubiera conocido. Es decir, acá no es que nos esté limitando en ese aspecto, pero lo que sí nos está diciendo es de que tenemos de que estar conscientes cuando vamos a contratar con un capaz relativo, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de esa situación. Y en dado caso, nosotros no podemos venir y alegar y decir, mire, es que lo que pasa es de que es capaz relativo y querer invalidar el negocio por eso. No lo podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el 1255 no lo establece, ¿sí? Bueno, entonces, una vez agotado este tema, pasamos al siguiente en cuanto a la forma del consentimiento, cómo es de que se llega a formar, cómo es que nace, ¿sí? Y cómo es de que ese contrato se puede llevar a cabo. Y acá hay algo bien interesante, miren ustedes, que es el tema del principio de la autonomía de la voluntad. Ustedes tienen que entender de que en la contratación un principio de que prevalece es el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes pueden contratar, pueden establecer, pueden constreñirse a lo que ellos quieran, por más ridículo que a ustedes les parezca, pero si ellos lo dispusieron así, así hay que dejarlo. Y únicamente existen las limitaciones legales, que obviamente no puede transgredir la ley, no puede pues, ser contrario al orden público y tampoco puede faltar alguno de los requisitos esenciales de validez dentro de este contrato. Pero de ahí en más, pueden hacer lo que ellos les pegue la regalada gana. De esa cuenta, pues nosotros vamos a encontrar dos clases de contratos, ¿sí? En la clasificación de los contratos, oportunamente en la clase, pues vamos a adentrarnos más en esta clasificación. Sin embargo, de una vez yo les puedo ir adelantando. En un contrato podemos encontrar contratos típicos y contratos atípicos. Los contratos típicos van a ser todos aquellos que estén estrictamente estipulados en nuestra ley o en cualquier ordenamiento legal interno de Guatemala, ¿sí? De esa cuenta vamos a ver cuáles son los contratos los contratos típicos. Vámonos al artículo 1674. Ahí vamos a ver, pues, el contrato de promesa, el contrato de opción, el contrato de mandato, el contrato de sociedad civil, el contrato de compraventa, el contrato de donación entre vivos y así sucesivamente. Todos los que estén expresamente contenidos en el Código Civil son contratos denominados como contratos típicos. ¿Por qué? Porque están tipificados. Por eso es de que se llaman típicos, ¿sí? De igual manera, pues, con otros cuerpos normativos. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos que son atípicos? Los atípicos son todos aquellos contratos de que no estén expresamente determinados por la ley, pero que derivado de una necesidad de las partes se instituyen estos contratos atípicos. Tal es el caso de, por ejemplo, los contratos smart contracts, que son básicamente contratos inteligentes que son para temas de, por ejemplo, minería de bitcoins
O, por ejemplo, también el tema de los contratos de servicios de bolsa, que son para el tema de bolsa de valores, para darle mantenimiento y estar generando y estar vendiendo, comprando acciones en bolsa de valores, y así sucesivamente podemos ir dando un sinfín de ejemplos, que por cierto, les doy la buena noticia de que vamos a ver todos, algunos de esos contratos, no todos, porque si no, pues ver todos los contratos atípicos, imagínense, ¿verdad? Si hay un sinfín de condiciones jurídicas o de situaciones jurídicas en donde nacen nuevos contratos atípicos, pero por lo menos los más comunes y los más utilizados y los que están ahorita en auge, como por ejemplo los contratos inteligentes o también los contratos, también creo que son denominados como blockchain. De igual manera hay otros contratos de que, por ejemplo, sirven para contratar personal del extranjero y que surtan efectos acá en el territorio nacional. Ahí hay un contrato, por ejemplo, y así sucesivamente podemos ir mencionando bastantes contratos. Luego, pues hay ciertas situaciones de que pues son bien interesantes, como por ejemplo lo es el contrato de leasing, que en un principio pues era un contrato de que realmente era típico, pero pues se vio la necesidad de que era tan utilizado en la práctica que el Congreso de la República decidió pues normarlo, esa es la palabra correcta. Y de esa cuenta nació la ley de leasing, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un nuevo contrato típico, que era atípico, pero luego de la incorporación normativa, pues se volvió típico. ¿Por qué? Porque está tipificado por la ley, ¿sí? Entonces, el artículo 1256 nos establece que cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen, ¿sí? Entonces, a eso lo vamos a relacionar al artículo 1519 y nos vamos a ese artículo donde ya nos establece precisamente el tema de la forma de estos contratos en cuanto a la tipicidad y a la atipicidad, ¿sí? En el artículo 1519 establece que desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes, ¿sí? A pesar de que este tipo de contratos no esté expresamente establecidos en ley, siempre se va a regir por los principios básicos, es decir, precisamente todo esto que estamos viendo nosotros. Todo esto va a ser común para esos contratos y va a tener que ser respetado y observado precisamente, a pesar de que se instituyan, digamos, obligaciones especiales, ¿sí? Y en esas obligaciones especiales, pues ya se van a regir bajo lo establecido, bajo lo estipulado por las partes. Pero esto es lo importante. Esto se va a denominar, este artículo, el 1256, como la libertad de forma y va a contener en su máximo esplendor el principio de la autonomía de la voluntad, así como es la concepción amplia que nos da la contratación. ¿Por qué la concepción amplia? Porque no nos estamos limitando a lo que nos establece nuestro cuerpo normativo, sino de que vamos a tener esa flexibilidad para nosotros poder realizar los contratos que a nosotros más nos convenga, ¿sí? Siempre siguiendo la línea de lo establecido en cuanto a que las partes tienen que estar plenamente y conscientemente de lo que están contratando, ¿verdad? Esto tiene que ser liso y llano, y ya ahorita lo vamos a ver, digamos, la plenitud que llevan estos negocios jurídicos tiene que ser total, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que dar nuestra aceptación expresa, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto al tema de la forma, tenemos que entender de que eso va a ser libre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque está el principio de la autonomía de la voluntad, que establece que las partes son libres de hacer y establecer lo que quieran, ¿sí? Y de esa cuenta, pues, nos surge la duda, ¿verdad? Bueno, ya vimos el tema del contrato, ya vimos cómo es que se puede llegar a instituir el tema de los contratos y en sí, pero como tal, pues, también vamos a ver de que los contratos, pues el consentimiento es
es el elemento esencialísimo, como tal y como lo indicamos. Esto pues nosotros ya lo vimos en la clase pasada, con la definición del consentimiento y sus distintos aspectos, pero lo que me quiero pues concentrar en este momento es en establecer la coincidencia que debe de tener la declaración de voluntad entre la voluntad real y la voluntad declarada, ¿sí? Es lo que precisamente yo les estaba comentando. Esto tiene que estar pleno, ¿sí? Y para que esté pleno, tiene que existir una congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, ¿sí? Repito nuevamente, para la plenitud de los contratos o de la contratación en sí, tiene que existir una congruencia entre una voluntad real y una voluntad declarada. ¿Qué es lo que pasa si hay una incongruencia? Yo creo que eso lo explicaba el licenciado la semana pasada. Pues el contrato está susceptible a ser anulado, ¿sí? Y más adelante vamos a ver con todo el tema de la ineficacia, por qué es de que puede llegar a ser anulado, ¿sí? Pero de momento ustedes ténganse en la mente de que la voluntad real va a ser aquello que nace acá, en nuestra mente, lo que nosotros queremos realizar con nuestro negocio jurídico, ¿sí? ¿Y cuál va a ser aquella declarada? Aquella que nosotros establecemos, ¿sí? Entre las partes. Por ejemplo, yo voy a querer que voy a comprar mi apartamento, ¿verdad? Compro mi apartamento, realizo mi contrato de compra-venta y yo, pues, con base a lo que me ofrecieron amenidades, me ofrecieron una piscina, me ofrecieron cancha de tenis, me ofrecieron espacios de coworking, me ofrecieron un gimnasio, también me ofrecieron un bar, también me ofrecieron un sauna, y así sucesivamente me ofrecieron un sinfín de cosas. Entonces, mi voluntad real va a ser aquella de que yo concibo acá. Entonces, yo, en base a los planos que me presentaron, esa va a ser mi voluntad real. Eso es lo que yo quiero efectivamente, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la voluntad declarada? Esa que nosotros vamos a expresar. Quiere decir de que lo que nosotros declaramos va a estar, digamos, contenido todo aquello que nosotros pensamos, ¿sí? De esa cuenta, la declarada va a tener que constar dentro de la escritura pública de compra-venta, que esa ya es una formalidad establecida en la ley, que más adelante las vamos a ver, que es todo lo que va a tener que contener. Esa va a ser la declarada. Pero también puede ser perfectamente declarada a viva voz. ¿Por qué razón? Porque los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento. A excepción, y hoy sí vamos a regresar a lo anterior, excepto cuando la ley establece determinada formalidad. Formalidad como requisito esencial de validez. ¿Cuál va a ser esa formalidad, Manuel? Bueno, vámonos al artículo 1518 para el efecto, ¿verdad? Acá nos establece precisamente la excepción a esta situación. Y ese artículo yo creo que nosotros lo separemos en dos. La primera parte donde establece los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Eso lo vamos a subrayar así con una linita así súper delgadita de un color y con ese color lo vamos a identificar como los contratos consensuales, ¿sí? Y la excepción, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez, lo vamos a señalar como contratos solemnes o contratos consensuales registrables, ¿sí? Esos dos supuestos van a contener, o esos dos tipos de contratos van a contener la excepción. El contrato solemne y el contrato consensual registrable. ¿Con base en qué artículos esto? Bueno, el contrato consensual es el mismo artículo 1518. Todos los contratos en general son consensuales, ¿sí? Solo existen ciertas disposiciones como lo son el artículo 1576, que se pueden ir ustedes ahorita, donde nos va a establecer el tema de los contratos, ya les digo, vamos a ver, los contratos consensuales registrables. Incluso a eso pongámosle como epígrafe, contratos consensuales registrables, que establece que como formalidad, como por mera formalidad, deberán instituirse en escritura pública. Pero esa falta de ese requisito no hace que ese negocio sea inválido, ¿sí? Por otro lado están
aquellos contratos solemnes, que los contratos solemnes son aquellos que establece el artículo 1577, que de una vez pongámosle ahí el epígrafe, contratos solemnes, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Es decir, esta clase de contratos sí tendrá que ir instituido en escritura pública. Si no va instituido en escritura pública, no son válidos, ¿sí? Entonces, estos como tal deberán de ir constados expresamente en la ley, que son, o como requisito esencial de validez, deberán ir constados en escritura pública. Y los podemos encontrar, por ejemplo, el contrato de mandato es uno, el contrato de sociedad civil es otro, el contrato de donación entre vivos de bienes inmuebles, específicamente de bienes inmuebles, es otro. Y así sucesivamente hay un listado como de 8 contratos que son solemnes, es decir, que sin el requisito esencial de validez de la escritura pública no son válidos. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial de validez. Tal es el caso de que ustedes, pues yo quiero de que ustedes investiguen en su exposición de motivos, que yo ya se la subí justamente el día de ayer, en donde están consignados los contratos solemnes. ¿Cuáles son esos contratos solemnes? Y me los describen, por favor, en sus apuntes y posteriormente los vamos a discutir en la sesión de dudas. Y también, ¿cuáles son los contratos aquellos consensuales que son registrables? Que eso se los puedo ya adelantar. ¿Qué va a ser? ¿Cuál? La compraventa de bienes inmuebles o de derechos reales sobre bienes inmuebles y los contratos de arrendamiento registrables, ¿sí? Y con eso quiero que me averigüen, que también lo vamos a ver oportunamente, pero de una vez quiero que me averigüen cuándo es que un contrato de arrendamiento es registrable y cuándo no. ¿Ok? Entonces quiero que me hagan esas dos como que tareitas, digámoslo así. Sí, y lo vamos a estar discutiendo en la sesión de dudas para que tengamos un poquito de qué platicar ahí. Bueno, entonces, una vez establecido esto, en cuanto a la voluntad real y a la voluntad declarada, me llega la duda a establecerse cuándo es que se forma ese consentimiento o cuándo es de que se llega a realizar esta voluntad real que yo tengo acá en mi mente y la declaro. Bueno, entonces acá es donde vamos a ver y vamos a entrar a ver los momentos de formación del consentimiento. ¿Cuándo es de que se crean ese consentimiento como tal? Y como tal, digámoslo, vamos a tener dos grandes momentos, ¿sí? La oferta o la propuesta y la aceptación, ¿sí? Cuando está la oferta o la propuesta, nosotros vamos a empezar a maquilar, a crear nuestra, digámoslo, nuestra voluntad real, lo que nosotros queremos, ¿sí? Y ya con la aceptación, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La vamos a declarar, vamos a crear nuestra voluntad, ¿sí? Pero para el efecto, primero necesitamos recabar cuáles son los elementos necesarios y principales de esta oferta o esta propuesta como tal, que para que se lo figuren ustedes, esta pues puede venir de forma verbal, ¿verdad? Así como, mira, fíjate que te ofrezco mi teléfono, ¿verdad? Es un Samsung S20, está en buen estado, está casi nuevo, tiene una cámara nítida, la pantalla es preciosa, tiene un montón de funciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? ¿Lo querés o no lo querés? ¿Verdad? Entonces ahí yo estoy haciendo una oferta, una propuesta que en doctrina, ojo acá, porque se les puede hacer o se les puede imaginar mucho a la oferta que vimos en su momento en cuanto a derecho de obligaciones, ¿se recuerdan ustedes? Y efectivamente, subsidiariamente van a haber ciertos aspectos que se van a relacionar y básicamente va a seguir la misma suerte que esa oferta que vimos en su momento. Es decir, esta propuesta que yo estoy realizando en este momento, yo la voy a tener que cumplir cuando la otra persona acepte. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, por mera broma, digámoslo así, hay veces de que sí, que te compro tu terreno, que no sé qué, que la gran, bueno, comprámelo pues. Ahí ya se quedan así como que, entonces, ¿me entienden? Ahí se tiene que dar cumplimiento a esa oferta, ¿sí?
Lo mismo pasa acá. Esa oferta tiene que ser seria y ese es el primer elemento, la intención seria de esta oferta. ¿Por qué razón tiene que ser seria? Porque ya a la hora de la hora, de ninguna manera se va a poder, digamos, salvar, a menos de una situación que la vamos a ver más adelante. Pero con base a esta intención seria, nos vamos a ir precisamente al artículo 1521, ¿sí? El artículo 1521 lo vamos a denominar como proposición u oferta. Incluso establece tal cual en el epígrafe proposición de contrato. La persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Ojo acá, y esto es la parte obligacional de esta oferta, ¿sí? Queda ligada por su oferta. ¿Ya lo estableció? Pobrecito, a ustedes. Ahí él solo se metió el guante. ¿Qué otra? ¿Verdad? Tiene que ya ejecutarlo si en dado caso la otra parte acepta. Y ojo acá, esto no solo va a ser por la parte, digamos, propietaria o por la parte acreedora, digámoslo así, en ese momento, sino de que también puede ser viceversa, ¿verdad? También puede ser el comprador que pueda venir y pueda decir, mira, te compro tal y tal cosa, ¿verdad? Esa intención tiene que ser seria, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque al final del día los efectos van a ser serios, pues, ¿me entienden? ¿Ya? Y pues como segundo elemento también tenemos que tener los datos del contrato implícitos dentro de esa oferta. Ya hablamos de que pues yo les vendo mi teléfono, les dije qué marca es, les dije qué características tiene, les di un poquito pues ahí de forma somera pues los aspectos de que tienen que ustedes saber y el precio. Se los ofrezco a 2,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Les ofrezco mi teléfono a 2,000 quetzales. Ya ustedes vienen y me dicen, bueno, Manuel, acepto comprarte el teléfono. Entonces, esos datos de contrato tienen que estar conocidos expresamente dentro de esta relación jurídica o de esta oferta, digámoslo así. Y eso es lo que precisamente nos establece el artículo 1522. La oferta contendrá las condiciones del contrato y se hallará en los términos precisos y concretos. ¿Esto con qué finalidad? Si en dado caso se establecen aspectos muy ambiguos o genéricos, como tal y vimos en el curso de obligaciones, sabemos de que van a haber un montón de inconvenientes. Entonces, mejor estipularlos de una vez, ¿sí? Y nosotros, a la hora de ser receptores, mejor que nos lo establezcan de una vez y exijamos precisamente eso. Cuando nosotros, por ejemplo, venimos y pedimos una cotización de determinado producto a, por ejemplo, esta bodega EPA, por ejemplo, pues acá concretamente vamos a ver de que EPA nos va a dar una extensiva explicación o una, digamos, cada uno de esos datos específicos del contrato que futuramente se va a celebrar, ¿verdad? Y al final, ¿qué nos va a establecer? El tema de un plazo. Esta cotización queda vigente hasta tal y tal fecha, ¿sí? Entonces ahí de una vez nos da la vigencia de ese plazo. Pero ojo, también pueden existir plazos donde no estén contenidos y ya vamos a ver qué es lo que pasa con esos plazos cuando no está contenido expresamente por la ley, ¿sí? Bueno, una vez pues culminando esta parte del tema de los datos del contrato, vamos a ver a quién va dirigido esta propuesta. ¿A quién va dirigido? ¿A quiénes creen ustedes? A personas, obviamente. Pero, ¿qué pasa si les digo de que existen dos clases de personas o dos clases de sujetos en esta relación oferente, digámoslo así? Van a existir personas presentes y personas ausentes. ¿Quiénes van a ser aquellas personas presentes? Van a ser aquellas con las que nosotros vamos a poder entablar una conversación directa y específica y vamos a poder tener una inmediación. Esa va a ser la diferencia entre las personas presentes y las ausentes. Las personas ausentes son aquellos contratos en donde se realizan por medio de vías
digamos, de mensajería o vías electrónicas, donde nosotros no tenemos una inmediación directa y donde no podemos discutir específicamente los distintos aspectos del contrato, sino que nosotros vamos a tener que enviar, regresar, enviar, regresar y así sucesivamente. O sea, se complica un poco más y por eso es de que se hace esa distinción, ¿sí? Hay personas presentes que van a ser con aquellas de que nosotros vamos a tener la inmediación directa y las ausentes. En cuanto a las presentes, pues obviamente lo más sencillo que nosotros nos imaginamos es estar en persona, ¿verdad? Ese es el ejemplo como más clásico, pero resulta ser de que también va a ser considerado entre presentes los contratos celebrados entre personas que se hablan por teléfono o bien por estas sesiones, por ejemplo, a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de videollamadas en general, se va a reputar como un contrato celebrado entre presentes. Manuel, ¿y para qué me va a servir eso? Me van a decir, bueno, va a servir para aspectos procesales, para saber dónde fue celebrado el contrato, para saber, pues, concretamente los tiempos de contestación y de celebración que, pues, oportunamente, en caso de un incumplimiento, nosotros podamos recurrir a la vía litigiosa y, pues, ejercer nuestros derechos satisfactoriamente, ¿sí? El artículo 1524 nos establece que el contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes. Y tanto en este caso como en el artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar que se hizo la oferta, ¿sí? Quedémonos con lo primero y después pasamos a lo segundo. Lo primero, el contrato por teléfono, les decía, entre presentes, ¿sí? Y en cuanto al momento o al lugar de celebración, dice que se considerará celebrado en el lugar que se hizo la oferta. Si la oferta la hizo el comprador y el comprador se encuentra en Petén, esa compraventa se va a considerar reputada ¿en dónde? En Petén. Pero si por el contrario lo hizo el vendedor y el vendedor está acá en Guatemala, quiere decir de que el contrato de compraventa se realizó en Guatemala, ¿sí? ¿Y para qué otro contrato, para qué otro supuesto se va a utilizar esta disposición? Bueno, vamos a la disposición anterior, que es para las personas ausentes, ¿sí? Eso es lo único que se va a aparecer el contrato por teléfono y el contrato entre ausentes, ¿sí? El lugar de celebración. Para las personas ausentes, concretamente, también se reputará celebrado en el lugar que se hizo la oferta. Si la oferta se hizo en Guatemala, por ejemplo, se va a considerar celebrado el contrato en Guatemala. Pero por si el contrario, se realiza la oferta en Estados Unidos, ¿en dónde es de que se realiza el contrato? Bueno, de acuerdo al artículo 1524 en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir esto de saber si está en Estados Unidos o en Guatemala? El tema de las compras en línea. Nosotros le compramos a extranjeros a veces cuando nosotros pedimos cosas de Amazon, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es de que se reputa celebrado? En este caso, como nosotros estamos solicitando o estamos realizando la oferta en Guatemala, pues de alguna forma el contrato se considera celebrado en Guatemala. Pero si por el contrario nos contraofertaran o realizaran la oferta en sí desde Estados Unidos, pues el contrato se considera celebrado pues en Estados Unidos y se adhiere a los temas impositivos y legales de Estados Unidos, no de acá de Guatemala. En el contrato reputado entre presentes con personas físicas, donde se tenga una inmediación directa, el contrato se considerará reputado en el mismo lugar donde se celebre. Obviamente, es simple lógica. Estamos en mi oficina profesional, por ejemplo, en esa oficina profesional donde se ubica en el departamento de Guatemala, el municipio de Guatemala, ahí es donde se va a considerar reputado el contrato. Y como tal, la intermediación y la contestación de esa aceptación de la propuesta deberá ser inmediata, ¿sí? Entonces, eso con respecto al tema de la oferta en concreto y el tema de la aceptación y del lugar donde se repute celebrado.
¿sí? Para eso es de que nos va a servir esta distinción concretamente. Y también pues una breve definición en cuanto a la persona ausente. El artículo 1523, como se los mencionaba, nos establece qué es una persona ausente. Dice, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquello. Ahorita vamos a entrar a ver cómo es que se da ese tema de la recepción y el envío de la contestación y de la propuesta, porque esto tiene sus distintas teorías. Vamos a ver si nos da tiempo el día de hoy de verlo, si no, nos lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Pero básicamente, en resumidas cuentas, acá lo que nos va a establecer es en qué momento nosotros vamos a poder aceptar o en qué momento vamos a considerar como recibido y en qué momento nos va a empezar a correr ese plazo para que nosotros podamos aceptar, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo estar con personas o personas presentes, que es inmediato el asunto, que con personas ausentes, porque con personas ausentes se complica un poco. Y acá entre personas ausentes es cuando se tenga entendido precisamente ese hecho, ¿verdad? De la oferta o la propuesta. Desde ese momento empieza a correr ese plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, imagínense, si en dado caso estamos en ciertos lugares distantes y es una propuesta escrita y se va por correo, pues, digamos, correo presencial como tal, pues obviamente se va a tardar un poco más que irse por las vías electrónicas, que es algo un poco más inmediato, ¿verdad? Pero bueno, eso pues lo vamos a ver ahorita, si en dado caso nos da tiempo, que no lo creo, la verdad, pero pues en dado caso, pues lo vemos en la siguiente clase. Y pues bueno, ya en cuanto al tema del plazo, en cuanto al plazo de la aceptación y el plazo de la propuesta como tal, era precisamente lo que les indicaba, en qué momento yo puedo aceptarlo, en qué momento me empieza a correr ese plazo. Entonces acá nos establece que si en caso se fija un plazo en el artículo 1521, quedará ligado a aceptar, pues, o queda ligado a la oferta como tal, mientras dure el plazo fijado. Por eso es de que, pues, cuando ustedes miran los anuncios de ofertas y demás, por ejemplo, cuando lleguemos al tema del Black Friday, establece 50% de descuento en toda nuestra tienda, de tal fecha a tal fecha, o hasta que duren existencias. ¿Se recuerdan de esos aspectos de que vimos en su momento en Derecho Civil 3? Pues precisamente subsiste de la misma manera. El plazo de la oferta subsiste hasta el momento donde se exprese. Si en caso no se expresa, dice que el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Esto en caso de las personas presentes, ¿sí? Entonces, este último supuesto, pongámosle personas presentes. ¿Cómo así, Manuel? Es decir, si estamos entre personas presentes y no decimos plazo, simplemente es porque damos por el hecho o damos por el entendido de que inmediatamente nos va a contestar. Nos va a decir, mira, Manuel, efectivamente sí quiero tu teléfono. Mira, Manuel, no quiero tu teléfono. Y si no me dice absolutamente nada, ya vimos de que no hay una aceptación tácita ni nada por el estilo. El silencio no significa básicamente un no. Entonces, ahí simplemente nos dice que si no se hace inmediatamente, queda desligado de la propuesta. Pero, ¿qué pasa en el caso de las personas ausentes? Es lo que les comentaba hace un rato, que el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación. Desde el momento que recibe la contestación, pues ya inicia ese plazo como tal y en sí se da cumplimiento también al tema de la aceptación que pues nosotros pues tenemos. Si en dado caso, supongamos de que yo hago mi propuesta y mi propuesta se va hasta Chiquimula. Se va a Chiquimula y lo mando por cargo express. Cargo express pues se tarda más o menos un día y yo les doy un plazo de 5 días para que ellos me contesten. En ese plazo de 5 días empieza a correr a partir de que ellos recogen y que Cargo Express establece la hora de la recogida de esa oferta como tal. Y por otro lado, la aceptación se da hasta que yo la recibo.
¿sí? En el momento que yo la reciba y la observe, ahí es cuando yo considero aceptar. ¿Qué es lo que pasa si en dado caso son 5 días hábiles? Y la contestación me la envían el día precisamente 5 días, el 5 día y que es hábil, ¿verdad? Se tarda un día en llegar y me llega al día siguiente. ¿Será que esa oferta subsiste o no subsiste? Ya no subsiste, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya prescribió el plazo, ¿sí? A menos de que el otro venga y lo acepte, ¿verdad? Pero de lo contrario, el otro ya no será obligado, ya no estará obligado a aceptar esa propuesta concretamente. Y por último, ya el tema de la revocación, que esto lo vamos a ver en conjunto con la vigencia del plazo, que pues para hacer una integración general y vamos a retrotraernos al tema de la oferta que vimos en Derecho Civil 3. Pero para el efecto primero veamos qué es la aceptación concretamente. La aceptación es, digamos, la expresión de voluntad declarada de querer efectivamente realizar el negocio jurídico propuesto, ¿sí? El contrato propuesto. Y esta declaración de voluntad tiene que ser lisa y llanamente. El artículo 1522 en su parte final nos establece la respuesta, ahí supongámoslo como aceptación, se dará lisa y llanamente. ¿Qué quiere decir lisa y llanamente? Quiere decir que deberá ser en su plenitud, es decir, se aceptará tal y como se encuentra, ¿sí? Sin ningún pero. No podrá venir y decir, mira, sí acepto, pero... Entonces ahí ya no es subsistente, ¿verdad? Aquí hay una contraoferta y ya el otro deberá aceptarla o no aceptarla. Pero para que una oferta de buenas a primeras se acepte, deberá ser lisa y llanamente. La segunda deberá ser dirigida al ofertante o bien al iniciador como tal, a la persona que inicia esa oferta como tal. Acá tenemos los elementos personales. Se va a denominar como iniciador o bien ofertante o proponente a la persona que propone o que oferta como tal ese contrato, ¿sí? Entonces deberá ser dirigida al ofertante y directamente decir, bueno, señores de EPA, efectivamente acepto su cotización, ¿sí? Yo estaré llegando en sus instalaciones o yo les hago efectivo el pago mediante depósito o mediante la forma de que se estipule, ¿verdad? Bueno, de esa cuenta pues deberá ser dirigida al ofertante y ojo acá, en cuanto a la vigencia ya del plazo, que esto ya es nuevamente, que es, lo vamos a concatenar con el tema de la revocación. El artículo 1600, ahorita vamos a ver, 1600, acá voy a ver mis apuntes, 1631. Efectivamente, en el artículo 1631 ya nos va a establecer qué es lo que sucede o en qué caso se puede revocar esta oferta como tal, que solo se admite un caso en concreto. Entonces vámonos al artículo 1631 y si quieren en su parte superior o inferior como apunte, colocan ustedes la única forma de revocar la oferta, 1631, ¿sí? Entonces nos vamos al artículo 1631, en donde nos establece que la promesa pública, que ojo, se recuerdan ustedes que la promesa pública es una institución civil que se desprende de la oferta, ¿sí? Podrá revocarse, ese podrá revocarse, marquémoslo incluso con otro color si quieren para identificarlo, cuando exista justa causa para ello. Pero Manuel, ¿cuándo es que existe justa causa para ello? Me van a decir ustedes. Bueno, ¿se recuerdan el caso fortuito o fuerza mayor? ¿Sí? Que el caso fortuito ocurre cuando existen aspectos de la naturaleza que hacen imposible el cumplimiento de la obligación como tal, y la fuerza mayor cuando son actos humanos de terceros de que hacen imposible el cumplimiento de la obligación. Precisamente, eso es la justa causa. Y ese caso fortuito, fuerza mayor, se encuentra estipulado en el artículo 1426 del Código Civil para que puedan relacionar este artículo. Entonces, de la única forma en donde se puede revocar
esta oferta es por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por justa causa. Y la vigencia del plazo se va a quedar adherida, ¿sí?, en cuanto a los aspectos contractuales, es decir, aquellos aspectos de que son convenidos por las partes, o bien se estipule por la ley, pero si no, en dado caso no se estipula por la ley, podrá ser revisado por un juez competente, ¿sí? Podrá ser solicitado ante un juez y que el juez nos establezca plazo, ¿sí? Y también la ley nos establece un tercer tipo de plazo, un tercer supuesto, en donde no se establece un plazo directamente. Entonces, para aquellas personas ausentes, como tal, solo se le va a dar un tiempo prudencial razonable, ¿sí?, a consideración de las partes, que no está instituido directamente, pero que se infiere lógicamente. Por ejemplo, si sabemos de que la oferta se va a ir por medio de cargo express hasta Izabal, por ejemplo, nosotros sabemos de que unos 3 días basta, pues, el día de que se va, el día de que lo van a recoger, ese mismo día lo analizan la propuesta y ese mismo día lo remiten y ya lo puedo recibir yo. Entonces, puede ser perfectamente 3 días, 3, 4 días, ¿verdad? Entonces, ahí es, digamos, un tercer supuesto en donde se admite una distinción de plazo, ¿sí? Y esa distinción de plazo nosotros la vamos a poder encontrar específicamente en el artículo 1523. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente, ¿sí? Obviamente el tiempo suficiente no van a poder venir y decir que va a ser un mes, porque es imposible, pues. Pero, continuando con el tema de las personas ausentes, y me van a decir, Manuel, como se los indicaba, ¿para qué me va a servir también el tema de las personas ausentes? Y aunque no lo crean, el tema de las personas ausentes es más actual que antes, porque antes, pues, por medio de las vías de mensajería, pues claro, se daba el tema de las personas ausentes, pero ahora se da más por el comercio electrónico. Y resulta ser, tal y como se los compartí el día de ayer, en la ley de firma electrónica y medios electrónicos, se considera o ya se estima el comercio electrónico de forma legal. Y acá es el tema novedoso que precisamente les comentaba al licenciado, que se los iba yo a, pues, impartir o a comentar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes vean de qué forma se dan estos contratos entre ausentes, y precisamente enseñarles a ustedes de que los contratos virtuales y los contratos realizados mediante las vías electrónicas e incluso firmados digitalmente son válidos, ¿sí? Y ya vamos a ver las salvedades y las partes especiales concretamente. Pero concretamente con la ley esta que les comentaba, y aquí voy a pedir de favor de que la abran y que nos vayamos a su artículo 15, que acá ya lo tienen ustedes en pantalla, pero para que ustedes puedan marcar su ley. Establece de que la formación y validez de los contratos por particulares o entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de una comunicación electrónica, ¿sí? Y a esto lo vamos a hacer o lo vamos a considerar como un contrato celebrado entre personas ausentes, ¿sí? Porque como tal no se tiene una inmediación directa, ¿sí? Porque es a través de una vía electrónica, ¿sí? Están aceptando, están pues teniendo una inmediación no continua, ¿sí? De esa cuenta, pues vamos a seguir leyendo. No se podrá negar, no se va a negar la validez o fuerza obligatoria de un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación una o más comunicaciones electrónicas. Es decir, por correo electrónico o bien por un sistema especializado. Por ejemplo, yo ahorita que tuve que comprar mis leyes para pues como tal sustentar mi técnico profesional, yo compré mis leyes a través de una página web, ¿sí?
Y ahí yo no tenía inmediación con ningún vendedor ni nada por el estilo, pero fue una comunicación electrónica que yo realicé. Es decir, ahí realicé un contrato entre ausentes, ¿sí? Y se va a regir bajo las disposiciones relativas entre ausentes específicamente. Y pues para continuar, pues comentando un poquito en cuanto al tema de las vías electrónicas, efectivamente también un contrato en cuanto a su forma, un contrato escrito, pues que dentro de los cuales pues nosotros vamos a ver dentro del artículo 1574, si se pueden ir por favor del Código Civil. Acá en el artículo 1574 nos va a establecer las distintas formas de los contratos concretamente y nos va a establecer que solo déjenme encontrarlo, 1574, aquí está, toda persona puede contratar y obligarse, primero, por escritura pública, ¿sí? Mediante la intervención de un notario, se realiza una escritura pública a través de un papel sellado de protocolo y pues para efectos principalmente registrales o por aspectos de validez y de solemnidad se utiliza la escritura pública. Por otro lado, por documento privado, ojo que ese es el más común, que es una hoja sencilla, una hoja simple con simple legalización de firmas, eso es un documento privado, o bien por acta levantada ante alcalde del lugar, ¿sí? Que va a ser también básicamente un documento que va a dar digamos, fe un alcalde de la celebración de este contrato, ¿sí? O por correspondencia, que también vamos a hacer la aseveración aquí concretamente de que acaba de ser un contrato, también puede ser por las vías electrónicas, ahí ya podemos hacer la anotación de acuerdo al decreto número 47-2008, que es en cuanto al tema de la ley de firma electrónica y comunicación en las vías electrónicas, y verbalmente. Verbalmente así platicado entre dos partes, entre dos personas, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues acá precisamente en los documentos privados, y nosotros vamos a poder nombrar tanto los numerales primero, segundo y tercero, como las vías escritas o como los medios escritos de la contratación, ¿sí? Vamos a ver de que concretamente vamos a poder nosotros firmar digitalmente nuestro contrato. Efectivamente, podemos venir perfectamente, realizar nuestro contrato, establecer las cláusulas, establecer la parte introductoria, hacer todos los requerimientos del artículo 29 y 30 del Código de Notariado y posteriormente proceder al cierre y finalmente firmar. ¿Firmar cómo? Electrónicamente. Efectivamente, sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo a qué? Al reglamento de las leyes de firmas electrónicas y medios electrónicos, acuerdo gubernativo 135-2009, que efectivamente también se los compartí. El artículo 3 de este acuerdo gubernativo establece lo siguiente: los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, que esto es bien importante, ojo acá, porque como tal, estas ofertas y estos contratos van a poder ser celebrados por personas como tal individuales o bien personas jurídicas a través de sus representantes legales, ¿sí? A través de sus mandatarios, ¿sí? Concretamente, ¿sí? Entonces, personas naturales o jurídicas públicas de carácter público o privado. Públicas, aquellas de que pues se establecen relaciones estatales, por ejemplo, o bien privados, que somos nosotros los particulares, y sociedades mercantiles o sociedades civiles lucrativas como tal. Suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos en los casos en que la ley exija que los mismos consten por escrito y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan por escrito. Es decir, en conclusión, señoras y señores, si el día de hoy yo suscribo un contrato con alguno de ustedes y les envío mi contrato con una firma realizada
en el documento y ustedes lo imprimen y lo firman y me lo envían, eso es un contrato válidamente celebrado, ¿sí? Y ya posteriormente se puede realizar una legalización de firmas, confrontando los documentos personales de identificación y perfectamente va a poder subsistir. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Al tenor de qué? Este acuerdo gubernativo. Ahora bien, ¿qué excepciones tenemos para esta situación? Dice, lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los actos y contratos otorgados o celebrados en los casos siguientes. Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico. ¿Qué solemnidad? Ya se los dejé de tarea. Busquen en su exposición de motivos y se los puedo ir adelantando. Váyanse a su libro cuarto, capítulo sexto, si no estoy mal, párrafo sexto, por ahí, si no estoy mal. El libro cuarto, párrafo sexto, por ahí, si no mal recuerdo. Sería el tema de los contratos solemnes. Solo esos sí no podrán ser sujetos bajo el régimen de firma electrónica. De ahí todos los demás, es decir, los contratos consensuales en general, van a poder ser sujetos bajo estos preceptos. No así aquellos de que tengan una formalidad por medio, que son aquellos de que son realizados por escritura pública para efectos registrales, que son los que ya les comenté, el arrendamiento pues registrable y el contrato de compraventa para bienes inmuebles o demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Pero ojo acá, para estos últimos, es cierto, no nos va a servir del todo para efectos registrales, pero sí nos va a dar la pauta para validar ese contrato y posteriormente constreñirnos, que esto pues ya nos suena un poquito más lógico para aquellos casos en donde pues nosotros estemos en el extranjero, por ejemplo, y nosotros no podamos como tal otorgar ese contrato, pero hay una gangota, por ejemplo, que a la par de mi casa se esté vendiendo otro inmueble y este inmueble pues lo están dando a un muy buen precio. Entonces yo le llamo, mira, fíjate que yo no estoy en Guatemala, pero hagamos un contrato, un documento privado. De momento, yo te lo firmo electrónicamente, tú lo firmas, me lo envías y ya eso nos queda como constancia, como garantía de que efectivamente vamos a llevar a cabo nuestra escritura pública. Esto al tenor del artículo 1576, segundo párrafo, en donde nos establece que se va a poder instituir cualquier medio escrito para que posteriormente las partes se constriñan a escriturar, a celebrar el contrato mediante escritura pública. ¿Sí? Bueno, ya vimos la solemnidad. Segundo, o B, aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que les comentaba, ¿verdad? El tema de los mandatos, por ejemplo, puede ser uno de ellos. Sin embargo, pues también los mandatos están susceptibles a lo anterior. También pueden ser aquellos sujetos como tal a la atipicidad de los contratos que pues por su naturaleza concretamente, pues nosotros entendamos de que efectivamente no se pueda dar este tipo de aspectos. O por ejemplo, incluso el contrato de leasing. Tenemos de que nosotros observar lo que nosotros vamos a arrendar, ¿sí? Lo que vamos a poner en leasing como tal. Entonces, en este caso tampoco se va a poder. Y así sucesivamente podemos seguir dando distintos ejemplos. También el contrato de depósito, que para un depósito como tal necesitamos como tal estar presentes para dar nuestro bien en depósito como tal, que en este caso puede ser perfectamente lo que les comentaba el maestro ahí en el video, que es con relación al tema de los aspectos de los parqueos, por ejemplo. Se necesita una persona presente, ¿verdad? Y por último, pues aquellos relativos al derecho de familia, ¿verdad? Todos aquellos acuerdos relativos a prestar alimentos y demás aspectos, eso pues no se va a poder establecer a través de firma electrónica, ¿verdad? Y además pues lo establecido en el artículo 4,
que es la calidad del instrumento público, que ya por temas de tiempo, lamentablemente, ya no nos va a alcanzar el tiempo para darle observancia a esto de una forma más profunda. Sin embargo, ustedes tienen la ley, y si ustedes quieren saber un poquito más acerca de la ley de firma electrónica y demás medios electrónicos, avísenme, yo con todo gusto estoy en la plena disposición un fin de semana poder conversar con ustedes acerca de esta ley y poder profundizar y poder compartir un poco más de conocimientos entre sí. Siendo así, chicos, yo creo que me pasé un poquito de tiempo, pero la siguiente clase vamos a ver el tema de las teorías de la aceptación y bueno, principalmente las teorías de la aceptación y los momentos de la formación de consentimiento. Y pues ya vamos a entrar a ver todos los elementos del consentimiento que ya les hizo mención el licenciado pues en la parte inicial. Chicos, para mí fue un placer. Nos platicamos en un rato en la sesión de dudas y respuestas como tal.